Este congreso se celebra en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de analizar los avances y desafíos en el acceso a la justicia de las mujeres indígenas desde una perspectiva intercultural y de género, identificando las tensiones y posibilidades en la articulación entre los sistemas de justicia estatal e indígena. A continuación, me permito presentar a las distinguidas autoridades que nos acompañan en este acto inaugural. Magistrado Dr. José Luis Embriz Vázquez, Director General de la Escuela Judicial del Estado de México. Maestra Lucía Jazmín Carrillo Valles, titular de la UCLAS. Magistrado Dr. Fernando Díaz Juárez, presidente del órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado de México. Doctor Víctor Leonel Juan Martínez, titular de la Unidad General de Conocimiento Científico de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Felicitas Martínez Solano, Autoridad Comunitaria en Guerrero. Magistrada Doctora María del Refugio Elizabeth Rodríguez. Integrante del órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado de México. Y, por supuesto, Silvia María Montalvo Salazar, de la Unidad General de Conocimiento Científico de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A continuación, invitamos a nuestras distinguidas autoridades a dirigir un mensaje inaugural, comenzando con la magistrada doctora María del Refugio Elizabeth Rodríguez. Adelante, magistrada, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Maestra Lucía Jazmín Carrillo Ovalles, titular de la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y al Acoso Sexual del órgano de Administración Judicial. Doctor Víctor Leonel Juan Martínez, titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Licenciada Felicitas Martínez Solano, Autoridad Comunitaria de Guerrero. Maestra Silvia Montalvo Salazar, Subdirectora General para el Fortalecimiento de los Derechos Humanos. Magistrado Dr. Fernando Díaz Juárez, Presidente del órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de México. Magistrado José Luis Embriz Vázquez, Director General de la Escuela Judicial de este Estado. Señoras magistradas, señores magistrados, jueces y juezas. Con el mayor de los respetos a quienes hoy nos honran con su presencia en este 13º Congreso Nacional Justicia y Género, Pluralidad y Justicia, Caminos a la Igualdad desde la Diversidad, un espacio que refrenda la convicción del Poder Judicial de la Federación y del Poder Judicial del Estado de México para avanzar de manera conjunta hacia una justicia más igualitaria, accesible y respetuosa de la dignidad humana. Acudo a este encuentro en representación del magistrado doctor Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien me ha pedido transmitir su reconocimiento y gratitud a las instituciones que hacen posible ese ejercicio académico y de reflexión, y quien sin duda es un aliado en la construcción de una justicia más incluyente y cercana, no solo para fomentar espacios académicos como el que hoy nos convoca, sino en la construcción de políticas públicas con perspectiva de igualdad sustantiva, interculturalidad y derechos humanos. Muestra de ello es la iniciativa de reforma a la Constitución del Estado de México que de manera interinstitucional ha asignado el día de ayer para la creación e implementación de un juzgado que busca ofrecer protección inmediata a mujeres, niñas, niños y adolescentes que enfrentan violencia. De manera muy especial, expresamos nuestro saludo y gratitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar esta casa de estudios como sede de este Congreso. Nos honra ser partícipes y sumarnos como parte de este encuentro, que se erige como un foro plural para pensar, dialogar y construir rutas que fortalezcan la labor diaria a favor de los derechos humanos
y de una justicia que incluya a todas las personas. Estoy convencida que la visión integral de la Corte transmite un espíritu renovado en la construcción de la forma de administrar justicia, que sin duda, como Poder Judicial, dotará a los operadores jurisdiccionales de las herramientas necesarias con un enfoque plural e incluyente. Este Congreso da continuidad con una tradición de más de una década, en la que se ha buscado impulsar una transformación profunda, ética y comprometida del quehacer institucional para juzgar con perspectiva de género. Extiendo igualmente un reconocimiento al órgano de administración judicial, a la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales, y a la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Laboral y Sexual por su invaluable labor para hacer de este espacio una oportunidad de aprendizaje, diálogo y construcción colectiva. Para el Poder Judicial del Estado de México es un honor ser sede y parte activa. Cada una de las reflexiones que aquí se generen contribuirá a consolidar una justicia más cercana, más humana y plenamente comprometida con el principio constitucional de igualdad. En esta edición se coloca en el centro la pluralidad y la justicia como ejes que permiten fortalecer las capacidades institucionales desde un enfoque intercultural. Reflejo de ello son las 3 mesas de trabajo que orientarán el intercambio académico, técnico y humano, en temáticas como, por ejemplo, de acceso a la justicia en contextos de diversidad, para analizar los avances y desafíos que enfrentan las mujeres indígenas para ejercer plenamente su derecho a la justicia. La diversa mesa denominada Violencia de Género y Reparación con Pertinencia Cultural, mesa en la que se profundizará respecto de los múltiples obstáculos que viven las mujeres indígenas al denunciar la violencia, acceder a medidas de protección y obtener reparaciones integrales, o bien la denominada el estudio del análisis del contexto, para comprender los hechos no como situaciones aisladas, sino como fenómenos inmersos en estructuras históricas, sociales y culturales que influyen en la vida de las personas y en el desarrollo de los casos, lo que en suma permite comprender que la perspectiva de género no es únicamente un enfoque metodológico, es una responsabilidad ética, jurídica e institucional. Es un escenario en el que la diversidad social y cultural exige nuevas miradas y nuevas prácticas. Este encuentro se convierte en una plataforma necesaria para impulsar políticas judiciales que reconozcan, protejan y garanticen los derechos de todas las personas, especialmente de quienes históricamente han enfrentado barreras estructurales. Por ello, celebramos la participación de especialistas nacionales e internacionales que compartirán su experiencia y visión. Sus aportaciones fortalecerán las capacidades de quienes integramos el sistema de justicia y enriquecerán el trabajo cotidiano que realizamos desde nuestros distintos ámbitos. Les agradezco profundamente su presencia, su disposición y compromiso con la igualdad sustantiva. Que este día de trabajo nos permita fortalecer nuestras prácticas, ampliar nuestras comprensiones y, sobre todo, reafirmar que la justicia solo puede ser verdadera cuando reconoce la diversidad y se construye desde ella. Que este Congreso sea un espacio fecundo, que inspire nuevas propuestas y que reafirme nuestro compromiso compartido con los derechos humanos, la igualdad y la justicia. Sean todos y todas bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada doctora. A continuación, continuamos con las palabras de la maestra Carrillo Valles. Por favor. Bueno, buenos días a todas y todos. Estoy un poco más ronquita de la normal, pero para mí es un honor recibirles en este Congreso Nacional de Justicia y Género, un encuentro que se vuelve especialmente significativo porque no ocurre en un momento cualquiera, tiene lugar justamente en el marco de estos 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, iniciados justamente el día de ayer. Este contexto no es un simple marco simbólico, es, como ya lo comentaba, una declaración ética.
Este congreso nace desde un compromiso mundial y urgente: poner fin a todas las formas de violencia que atraviesan nuestra vida pública y privada, nuestras instituciones, nuestros territorios y nuestra memoria colectiva. Hoy nos reunimos para pensar la justicia no solamente desde la abstracción, sino desde la vida, desde el dolor acumulado, desde la dignidad de quienes han resistido y desde la necesidad impostergable de transformar los sistemas que no han sabido, no han querido o no han podido protegerlas. La violencia que buscamos erradicar no es un fenómeno aislado, es estructural, es persistente, es histórica. Tiene raíces profundas, que fue también parte de lo que nosotras discutimos el día de ayer en nuestro foro, en el racismo, en el clasismo, en el patriarcado y en las lógicas coloniales que han marcado el devenir de este país. Celebro muchísimo que hoy por fin estemos hablando de estos temas, abordándolos, que estemos transformando el poder judicial para que ya no se ignore esta realidad. La transición que se avecina debe tener una brújula clara: poner al centro a las mujeres, y especialmente a aquellas que han sido más discriminadas, cuyas vidas el Estado ha descuidado y cuyas tierras han sido despojadas, cuyas lenguas han sido ignoradas y cuyas voces han sido sistemáticamente minimizadas. En palabras de Yasnaya Elena Aguilar, no vivimos en un país diverso, vivimos en un país negado. Esta frase nos obliga a mirar de frente la responsabilidad institucional que hoy todas y todos asumimos. Durante décadas, la justicia se pretendió neutral, el derecho neutral, pero esta neutralidad muchas veces fue indiferencia o invisibilidad. Se pretendió imparcial, pero su imparcialidad demasiadas veces fue ceguera ante las mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas, migrantes, mujeres con discapacidad, mujeres de la diversidad sexual. Y esto ya no puede continuar. La justicia mexicana está llamada a quitarse la venda, a mirar no solo a la mayoría, sino sobre todo a quienes han sido minorizadas, invisibilizadas y relegadas. Porque la violencia se agrava cuando la justicia no la mira, y se vuelve impune cuando la justicia no escucha. Este congreso nos recuerda que no basta con reconocer la violencia, debemos transformarla. Y esa transformación comienza por escuchar a quienes han sido oprimidas. Las ancestras de nuestras comunidades han sostenido la vida incluso cuando el Estado no estaba presente. Ellas preservaron las lenguas, los ritos, la curación, la relación con la tierra. Resistieron la violencia colonial, patriarcal y económica. Y sin embargo, el sistema de justicia las ha tratado muchas veces como lo otro, como una excepción, como un desafío, cuando en realidad son fuente de saber, de ordenamiento comunitario y de una ética de cuidado que este país necesita y que está rescatando. En esta transición, el Poder Judicial Federal debe aprender a incorporar los saberes comunitarios, a valorar los sistemas normativos indígenas, a entender la justicia adaptada, que esto no es un privilegio, en realidad es un derecho. No podemos seguir esperando que quienes han sido históricamente marginadas se adapten a un modelo que nunca fue construido pensando en ellas. Ahora la institución es la que debe transformarse. Los 16 días de activismo también nos recuerdan algo esencial. La violencia no es solo la que vemos, sino la que también normalizamos. La violencia del despojo territorial, la violencia que ocurre cuando una mujer no puede denunciar en su lengua, la violencia que enfrentan las defensoras del medio ambiente, la violencia de no ser escuchadas, la violencia de que su palabra valga menos que la de sus agresores o menos que la de quienes ocupan el poder económico o político. Por eso, esta transición del Poder Judicial Federal reconoce que la violencia es múltiple y que la justicia debe serlo también. Plural, intercultural, comunitaria, restaurativa, territorial y profundamente humana. Las personas en el centro. Como dice Julieta Paredes, no queremos ser iguales a quienes nos oprimen. Queremos transformar el mundo que hace posible esa opresión. La transición que hoy iniciamos tiene ese propósito: transformar las estructuras que han excluido, no maquillarlas, transformar los paradigmas que han violentado, no suavizarlos. Esta es la oportunidad para construir un Poder Judicial Federal que no solo responda a los conflictos, sino que prevenga la violencia estructural, reconociendo la dignidad de cada mujer y la centralidad del territorio que habita.
Las tierras, las aguas, los montes y los bosques están ligados a esta lucha porque la violencia contra las mujeres se conecta profundamente con la violencia contra los territorios. Ahí es donde se despoja la tierra, se despoja también la vida de las mujeres. Ahí donde se contamina un río, se amenaza a las cuidadoras del agua. Ahí donde se vulnera la comunidad, se vulnera también el cuerpo de las mujeres que la sostienen. Por eso, la justicia que viene debe ser también una justicia territorial. Así, este Congreso declara que el Poder Judicial debe transformarse en un actor que no solo sancione la violencia, sino que contribuya a erradicarla, que no solo escuche, sino que repare, que no solo reconozca, sino que proteja, que no solo permita hablar, sino que garantice que la palabra de las mujeres más discriminadas sea fundamento de decisión, no una nota alta. Por eso, quiero cerrar que esta transición está hecha de todos los mundos que han sido ignorados, que la justicia se quite la venda y mire hacia donde nunca miró, que este Congreso en el marco del 25N honre la memoria de quienes ya no están, la lucha de quienes resisten y la esperanza de las que estamos y de las que aún vienen. Bienvenidas y bienvenidos. Que este es el inicio de una transformación profunda, plural y verdadera, una justicia adaptada, una justicia con memoria, una justicia que por fin ponga al centro a las mujeres que somos quienes sostenemos la vida. Gracias. Muchas gracias, maestra. Por último, doctor Víctor Leonel Juan Martínez, por favor. Buen día a todas y todos, la buena vida sea con ustedes. Me siento muy honrado de participar en este 13º Congreso Nacional Justicia y Género, que lleva por título Pluralidad y Justicia, Caminos a la Igualdad desde la Diversidad. Un encuentro que reafirma el compromiso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la perspectiva de género, la igualdad sustantiva y la no discriminación, y para desterrar todo tipo de violencia por razón de género. Me permito transmitirles un saludo cordial del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien ha impulsado de manera activa la creación de espacios de diálogo interinstitucional orientados a fortalecer la protección de los derechos humanos, con especial atención a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y de manera prioritaria los derechos de las mujeres en toda su diversidad. Saludo con respeto y agradecimiento al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Marcelo García. Un saludo muy afectuoso por su apertura y disposición para colaborar en este encuentro, al magistrado doctor Fernando Díaz Juárez, presidente del órgano de Administración Judicial del Estado de México, también por acompañarnos este día, igual al magistrado doctor José Luis Enriz Vázquez, director general de la Escuela Judicial del Estado de México, por todas las facilidades para llevar al Congreso en esta sede. Extiendo también un atento saludo a la magistrada doctora María del Refugio Elizabeth Colín, integrante del órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado de México, y a la maestra Lucía Jazmín Carrillo Valles, titular de la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y al Acoso Sexual del órgano de administración judicial del Poder Judicial Federal. Agradezco la coordinación de esta actividad a la subdirectora general de Derechos Humanos, a la maestra Silvia Montalvo, y por supuesto la presencia de Felicitas Martínez Solano, autoridad comunitaria del Estado de Guerrero. A todas las personas, operadores de justicia del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales aquí presentes. Agradezco, por supuesto, la presencia del público que se encuentra en este auditorio y a quienes siguen la transmisión a través de nuestras plataformas institucionales. Por supuesto, agradezco también a todo el equipo de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Corte, quien estuvo coordinándose de aquí con las magistradas del Estado de México para tener las mejores condiciones en este Congreso. Quiero comentarles que el día de ayer, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suscribieron el pronunciamiento de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en razón de género. Con ello, el máximo tribunal constitucional refrenda de manera firme, categórica e inequívoca una política institucional que inicia en casa. Por eso la relevancia de este ejercicio,
pues no solo forma parte de la agenda institucional de la nueva Suprema Corte, sino que representa un paso firme en la transformación ética y humana que se busca dentro del Poder Judicial. Por ello también, en congruencia, la nueva Corte tiene como sus ejes transversalizar la perspectiva de género, la interseccionalidad y el pluralismo jurídico en las estructuras del sistema judicial mexicano. Desde la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, estamos saliendo ya a territorio, a entrar en contacto con los sectores históricamente excluidos, a establecer un diálogo entre las personas que imparten justicia desde los órganos jurisdiccionales con aquellas que lo hacen en las comunidades indígenas. Hemos realizado el primer diálogo entre justicias, como lo hemos denominado, en el estado de Oaxaca. Pasado mañana, el viernes, estaremos en el estado de Nayarit. La próxima semana estaremos en el estado de Puebla. También realizamos ya un primer diálogo de saberes para la justicia ambiental. La semana pasada estuvimos en Cuetzalan, Puebla, reunidos con organizaciones indígenas, campesinas y con comunidades indígenas y campesinas. Y también tenemos ya un diálogo de saberes que cuidan que realizamos con pueblos originarios de la Ciudad de México. También, por supuesto, contamos con el concurso reflexivo y crítico de la sociedad y de la academia, como lo muestra también el Congreso en el que hoy estamos reunidos. En este contexto, este Congreso es un espacio indispensable para reflexionar colectivamente sobre los retos y los avances en el acceso a la justicia de las mujeres indígenas en un país profundamente diverso, donde conviven múltiples sistemas jurídicos y distintas formas de concebir el derecho y la justicia. Su propósito central es abrir un diálogo respetuoso y plural que permita apreciar que la diversidad cultural no es una barrera, sino constituye una riqueza fundamental para construir un sistema de justicia más incluyente, eficaz y cercano a las realidades de los pueblos y comunidades indígenas. Entre los objetivos de este Congreso se encuentran analizar las tensiones y oportunidades en la articulación de la justicia indígena y la justicia del Estado. Este será un espacio para compartir experiencias valiosas y buenas prácticas, especialmente aquellas que han fortalecido la participación, el liderazgo de las mujeres en los procesos comunitarios y, por supuesto, en la búsqueda del acceso a la justicia. La reflexión colectiva nos permitirá revisar los obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas en su búsqueda de acceso a la justicia. Este análisis implica repensar los procedimientos y también los modelos de reparación para que respondan a los contextos comunitarios y a las formas propias de organización y expectativas de justicia de cada comunidad. Se habrán de presentar también herramientas conceptuales y metodológicas para comprender mejor el impacto que tienen los territorios, los conflictos socioambientales, los sistemas normativos indígenas y las relaciones de género que atraviesan los asuntos que llegan a los tribunales. Incorporar el contexto es una condición indispensable para garantizar decisiones informadas, sensibles y acordes con la realidad de los pueblos y las comunidades indígenas. Quisiera reconocer de manera muy especial la participación de autoridades comunitarias como Felicitas y otras más que nos van a acompañar, académicas reconocidas que nos van a compartir, por supuesto, defensoras de las mujeres y también personas operadoras jurisdiccionales, quienes compartirán su experiencia y conocimiento en las mesas de diálogo. Su voz y su trabajo son esenciales para avanzar hacia un modelo de justicia que no solo reconozca la diversidad del país, sino que la incorpore de manera efectiva en las decisiones institucionales. El papel y liderazgo de las mujeres en los territorios, las comunidades, la academia, la organización social, la sociedad civil, la movilización política, la defensa de los derechos y, por supuesto, los tribunales, es un motor indispensable para la transformación del sistema de justicia. Estoy convencido de que las reflexiones que aquí se generen fortalecerán las capacidades de todas las instituciones presentes para garantizar un acceso a la justicia con perspectiva de género, enfoque intercultural y pleno respeto a los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Con base en ello y reiterando el compromiso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la igualdad sustantiva, me
que es la última intervención que voy a hablar, ¿verdad? No sabía si va a participar alguien más. Entonces, con base en ello, reiterando el compromiso con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me permito que, siendo las 9:42, declarar formalmente inaugurados los trabajos del 13º Congreso Nacional Justicia y Género, Pluralidad y Justicia, Caminos a la Igualdad desde la Diversidad. Enhorabuena a todas y todos. Muchas gracias.